Muchas gracias, Fernando. Conozco a Fernando desde la gestión que empezamos juntos en el Ministerio de Salud de la Nación en 2009. En realidad lo conocí antes, creo que 2007, 2006, una vez que fuimos con una de las personas que más sabe de emergencias, y es un emergentólogo, es médico, es Marcelo Muro, y fuimos a dar con él y con Carolina Casullo, que es otra experta en comunicación y también es experta en instituciones de salud. Fuimos a dar una capacitación a todo el equipo de salud de Tucumán, que en aquel momento el ministro era Pablo Yedlin, y el secretario de salud de la provincia, del sistema de salud del CIPROSA de Tucumán, era Fernando Avellaneda. Fue una gran reunión donde hicimos una simulación se llama una simulación de escritorio, de muchas horas. Creo que fue el equipo que más nos aguantó durante muchas horas. Como dijo Fer, bueno, yo fui consultora también de la OPS y la OMS, me capacité especialmente en estos temas, en los temas de preparación de epidemias, desastres, pandemias, todo lo referido a lo que tiene que ver con los eventos de desastres en relación a la salud pública. Y me dedico como periodista a la salud pública. Tengo una gata que se llama Felisa, pero tengo la puerta cerrada para que no aparezca porque tiene mucho nivel de protagonismo, tiene mucha ansiedad de protagonismo. Antes de empezar, me gustaría saber, no sé, con qué auditorio estamos charlando. Sé que, bueno, son miembros de la COSPRA, son presidentes de sus obras sociales, según tengo entendido, y me encantaría saber, antes de empezar, quiénes son. Se puede presentar. Vamos, adelante, por favor. Ella ya me conoce a mí, así que el resto tiene que presentar. Bueno, acá empezamos. ¿Me escuchan? Perfecto. De Chubut está el doctor Jorge Vecchio y Sara Llanardo, somos parte del directorio. De Salta, Gladys Sánchez, presidente de la obra social y el responsable de prensa e Horacio Alderete. Gladys Sánchez. De Salta. Y prensa, Osvaldo Alderete. Horacio Alderete. Horacio, perdón. Horacio Alderete. Y en Chubut me dijiste Jorge Vecchio y... Sara Gianardo. ¿Sara? Gianardo. Gianardo. Sí. ¿Quién más? Chubut, Salta. Hola, Santiago de Graciela Muratore, gerente general de la Obra Social Provincial. Graciela Muratore. Muratore, ahí te veo en la pantalla. Muratore, gerenta de la Obra Social. Buenos días. Hola, buen día. Daniel Jimeno, perdón. Obra Social de San Juan, Daniel Jimeno. Buenos días. Hola, Daniel, buen día. Bueno, buen día, yo soy Raquel Bolansky, de prensa de DOCEP de San Luis. Prensa de la Obra Social de San Luis. Sí, de DOCEP. Bueno, ya me están trayendo alegría porque hay 2 personas de prensa, eso ya me pone de buen humor. ¿Quién más? ¿Estamos ahí? Hola, Vale, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, Leo. Bien. Bueno, por idioma estoy yo, que estoy de vice, y después está del equipo de comunicación y prensa, está Elisa Gea, la jefa,
está Nicole, que es la coordinadora de redes, y no sé, no llego a ver, bueno, iban a conectarse algunos más, no sé, Nicole, si están el resto también. No puedo ver bien la pantallita, estoy con el celular acá luchando. Bueno, somos... Hola, sí, disculpen, hay compañeros de la oficina de prensa, perdón, estamos varios en la oficina y por eso el retorno. De provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Somos del equipo de prensa y comunicación de IOMA. Mi nombre es Elisa Guea. Recién Leonardo Berna, el vicepresidente, comentaba, estaba todo el equipo acá escuchándote. Bueno, un gran compañero, Leonardo Berna, un gran amigo, y trabajamos juntos en el Ministerio de Salud de la Nación, así que un placer volverte a ver, Leo. Lo mismo, muchas gracias, Vale, por estar aquí. ¿Quién más? Vale, Carolina Sana, Camila Alonso y Noelia Frías de acá de Tucumán, del IPSST. Caro, ¿con quién estás, me dijiste? Con Camila Alonso y Noelia Frías, que somos el equipo de comunicación del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. Estoy entrando en una felicidad que no les explico a estos comunicadores. ¿Qué más, chicos? Alejandro Marenco de Río Negro, IPROS, y Rosana Rosari de Comunicaciones. ¿IPROS me dijiste Río Negro? Río Negro, sí, Río Negro. Y Rosana de Comunicaciones. Rosana Rosari, sí. Que está ahí haciendo así con la mano con el celular. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Estoy viendo a Camila Mancini, que no la había notado. Hola, ¿qué tal? Perdón, recién me pude conectar. ¿De dónde sos, Camila? No, yo trabajo en Cospra. Con Ignacio, con Fernando, soy abogada. Perfecto. Muy bien. Se está comunicando Graciela Muratore. ¿Puede ser, Graciela? ¿Estás escuchando? Sí. Ya se presentó. Yo me presenté. De Santiago. Sí, perdón, de Santiago. En el chat escribió Constanza Ryan, directora de comunicación de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Está sin micrófono y sin video, pero dice que está atenta, así que anotala. Bueno, gracias, Constanza. Bueno, estamos más o menos todos, ¿no? También está Julieta, que no se presentó, Julieta Saleme, que es comunicación de Cospra. Me hablé todo, gracias Martín, me hablé todo con el micrófono apagado. Suele sucedernos a los periodistas. Bueno, yo les quiero contar que hace algunos años, no sé si alguno estuvo en esa charla, por ahí no, fueron hace bastantes años, lo cual denota mi edad. Yo era directora de comunicación del Ministerio de Salud. Me convocaron a una charla de Cospra que recuerdo que fue en San Juan, y una de las cosas que me había llamado la atención era que prácticamente ninguna de las obras sociales provinciales tenían equipos de comunicación. Así que bueno, veo que hemos avanzado muchísimo y lo celebro mucho. Bueno, mi presentación de hoy tiene que ver, bueno, con lo que planteó Fernando y con lo que estuvimos charlando mucho con Caro, que tiene que ver con, bueno, la comunicación de riesgo en
el contexto de un evento como el que estamos viviendo, que es la pandemia. Les cuento muy brevemente que yo trabajo en esto desde los años 90, desde la década del 90, y tuve la oportunidad de trabajar en la pandemia de HIV-Sida. Tuve la oportunidad de prepararme para lo que fue justamente la preparación de una posible pandemia de H5N1, de la famosa gripe aviar, que se dieron algunos eventos sobre todo en el sudeste asiático y bueno, después la ocurrencia de SARS, también en el sudeste asiático, en Canadá, algunos casos en Estados Unidos. Y bueno, luego, por supuesto, la pandemia H1N1 de 2009, en la que llegamos con Fernando Mansur y otros tucumanos yo no soy tucumana, soy porteña, pero estoy totalmente tucumanizada, a pesar de que no tengo tonada. Llegamos en la mitad más o menos de la pandemia, en lo que tanto les gustó hablar el año pasado acerca del pico de la pandemia. Bueno, podríamos estar muchos minutos discutiendo acá si el pico, bueno, acerca del famoso pico, no pico, bueno. Lo cierto es que, y las expectativas, ¿no?, que se forjaron a través de ese famoso pico, tiene que ver más con una expectativa que forjaron los medios en función del discurso técnico. También, bueno, participé en otros eventos de desastres, de emergencias en otros países, aquí en la emergencia de la epidemia de dengue. Bueno, tengo algunas embarradas de pies en mi haber, lo cual me produce mucho orgullo, porque me parece que lo interesante de atravesar el conocimiento de estos eventos no solo alcanza con lo académico, sino mucho tiene que ver con la capacidad de uno de poner el cuerpo, poner la piel, de poner las vísceras y el cerebro en función de lo que está pasando en el momento, en el curso de un evento. La combinación de saberes y la combinación de la preparación y la combinación del estudio, más poner los pies en el barro, creo que es una buena combinación. Y bueno, ustedes seguramente, además de ser médicos y de otras profesiones, porque sé que no son todos médicos, que tienen otras profesiones, obviamente han participado de estos eventos, y seguramente muchos de ustedes también tienen acercamientos al tema de la comunicación o no, pero bueno, que ya tengan equipos de comunicación tiene que ver con que visibilizan ustedes que la comunicación está siendo parte importante de la gestión diaria y que no es un elemento más. Bueno, ahora vamos a charlar un poco. Yo quería empezar con algunas dudas, preguntas, y respecto de en qué momento estamos ahora, ¿no?, de esta pandemia, lo que llaman segunda ola, tercera ola, cuarta ola, tsunami, como ustedes lo quieran denominar. Yo creo que lo que hemos vivido, porque es inédito para nosotros quienes atravesamos parte del siglo XX y entramos al siglo XXI, el otro día yo me enteré que soy parte de la generación de los baby boomers, de esos de Estados Unidos. No sé si me gusta mucho, pero bueno, soy de la década del 60, soy del 67. En el siglo XX se vivió esa pandemia tremenda, que fue la pandemia de la Primera Guerra Mundial.
que se llamó gripe española, y que esa gripe española tuvo que ver, el nombre, la denominación de gripe española tuvo que ver con un hecho comunicacional. Es porque, muchos seguramente lo saben, y se comentó esto a través del año pasado, tiene que ver con que si bien la pandemia se expandió en Europa sobre todo, y también en América, en América del Norte, el nombre o la denominación de gripe española tuvo que ver con que el primer medio de comunicación o la primera denominación pública que tuvo la pandemia o el evento tiene que ver con la publicación en un medio español, en un diario español, ya que España no formaba parte del conflicto bélico. Entonces España fue el único país que se anima a ponerle un nombre a esto, y por lo tanto, como España le pone la información, o pone a disposición de la sociedad de aquel momento, imagínense una sociedad donde los diarios tardaban semanas y semanas en llegar a algún lugar, se denominó gripe española, cuando en realidad España no tuvo, no sé exactamente qué cantidad de casos tuvo, pero no fue el epicentro de la pandemia. Luego llamamos pandemia gripe porcina, o pandemia de el epicentro en México, cuando sabemos que no fue México. O tenemos, por ejemplo, un antecedente mucho más cercano en la Argentina, que tiene que ver con la epidemia de dengue que vivimos en el 2008-2009, donde los medios, que fue hasta ese momento fue la epidemia de dengue más brutal que tuvo la Argentina, donde los medios instalaron que el epicentro de esa pandemia, de esa epidemia, fue Chaco, Charata, Chaco, no sé si se acuerdan que la capital del dengue, según los medios de comunicación, se habían instalado en Charata, Chaco. No sé si hay alguien de Catamarca. Entendí, no recuerdo que alguien se haya... No hay nadie de Catamarca. Bueno, los que donde la provincia donde más casos hubo fue en Catamarca. O sea que el epicentro no fue Charata, Chaco, como denominaron los medios de comunicación. A esto voy con cuál es la construcción mediática, cuál es la construcción del discurso que hacen los medios. Si estamos hablando de 2009, pasaron más de 10 años, el rol que tenían las redes sociales era menor, ya existían por supuesto, pero no tenían el valor que tienen hoy respecto de el uso que tenemos los ciudadanos sobre las redes, y el uso político que se hacen sobre las redes, generando como lo que se llaman hoy fake news, o lo que se llamaba en mi época de comienzos de periodista, pescado podrido. Pescado podrido era lo que se sigue llamando, digamos, la venta del pescado podrido. La venta y la compra del pescado podrido, o del camelo también, podríamos llamarlo así. Hoy se llama fake news, que queda más lindo que pescado podrido. Este pescado podrido es sin duda uno de los valores más intensos y más utilizados en lo político. No me quiero detener mucho en lo político, porque quizás en este momento aquí no tengamos todos el mismo color político, y no voy a entrar en ninguna grieta porque yo pertenezco a un equipo de salud. Yo en este momento trabajo en Presidencia de la Nación, en la Secretaría de Prensa de la Nación. Evidentemente tengo mis ideas políticas, por supuesto, pero como profesional que trabaja en la salud pública,
creo que vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posibles respecto del análisis de este tema. Pero no podemos soslayar que las fake news y que la utilización de los medios de comunicación hegemónicos y de las grandes empresas de comunicación hacen de este uso una forma de manipulación concreta y llana. Con lo cual, sobre lo que en definitiva, de lo que en definitiva estamos hablando es cuál es el valor o qué valor le otorgamos a la verdad, en definitiva, digamos. ¿Cuál es la verdad? Digamos, ¿cómo se construye una verdad? Poniéndolo en términos de que ustedes, más allá de sus colaboradores comunicadores, o los que forman sus equipos como comunicadores, que tienen el expertise de la comunicación, o que son periodistas, o que se dedican a la comunicación, ustedes como miembros o como responsables de las obras sociales provinciales, son también comunicadores, porque son los que ponen la cara frente a los medios de comunicación y fundamentalmente frente a su público, que es un público más bien definido, que tiene nombre y apellido, que tiene un número de afiliado, etcétera, que son los asociados a las obras sociales, o los beneficiarios, o como ustedes les quieran denominar. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que... la verdad en términos de, en esta época, es a qué podemos aspirar, a qué podemos llegar y cuál es lo que realmente podemos ofrecer como obras sociales a un afiliado. Sí o sí, esa verdad, les guste o no, no solamente depende de un marketing directo hacia los asociados, abonados, titulares de derecho o como los quieran llamar. También está mediatizada. Y esa verdad en los últimos tiempos, no solamente durante este año de la pandemia, ha perdido valor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Es devolverle valor a la verdad. Es construir sentido de verdad con valor. Y ese creo que es el gran desafío, digamos, cómo construir una comunicación que refleje valor y que refleje verdad, digamos, y que la verdad no sea una verdad construida en función de la agenda que nos marcan o los medios de comunicación o la política, sino que sea realmente la verdad de lo que podemos institucionalmente responder, y cada institución o cada obra social responde a un gobierno provincial. Entonces, no es que son entidades autónomas, o me equivoco, alguna es una entidad autónoma en alguna de las provincias. Es pregunta, si quieren responder. ¿Todas forman parte de los gobiernos provinciales? ¿O dependen de, o tienen alguna forma de dependencia? De las que están presentes hoy, sí, hay 2 obras sociales provinciales que son manejadas por el gremio, que son Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires, pero no creo que no hay nadie conectado. Si lo hubiera, que lo manifiesten. Ok, sí, conozco el caso de Ciudad de Buenos Aires, que tiene relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Digamos, Valeria, que los recursos económicos ordenan. A eso iba. Billetera mata galán. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo construir una comunicación que refleje valor y verdad? Entonces, primera premisa, preparándonos en términos de asumir cuáles son nuestras responsabilidades. Asumir cuál es el rol que tiene cada institución de las que ustedes pertenecen en la sociedad. Como estamos viendo a lo largo de esta pandemia,
la comunicación se está comiendo ministros, se está comiendo presidentes, se está comiendo instituciones, comiendo en el término de bajar, digamos, de destruir, de disolver el lugar que tienen esos ministros, esas instituciones, o esa palabra, digamos, esa construcción de lo que estaba instituido como una verdad. Entonces, la comunicación en este momento del mundo es clave, porque cimienta, le da la base, le da el basamento, cimienta, pone la capacidad de cimentar una gestión o las destruye. Y lo estamos viendo, y te podemos poner montones de ejemplos. No los voy a poner yo ahora, ustedes lo conocen. Y si quieren después, en el ida y vuelta, alguno puede poner alguno de esos ejemplos y lo charlamos. Lo que vemos hoy es que una de las cosas que se están poniendo en juego, no solo en nuestro país, sino en el mundo, es que hasta ahora, en la mayoría de países como el nuestro, o en la mayoría de países como el nuestro, a pesar de que en nuestro país se delegaron las funciones de rectoría en la década del 90 a las provincias, en lo sanitario y en lo educativo también, no las funciones de rectoría, sino las funciones de quien se hace cargo, digamos, de los servicios esenciales. La rectoría la sigue teniendo el Estado Nacional, pero hoy lo que nos preguntamos es ¿a dónde está esa rectoría? Lo que nos preguntamos es si el Estado fija las políticas públicas, pero las políticas públicas no se toman con consenso, no se consensúan, pierde esa rectoría, se diluye, se difumina esa rectoría, y ahí entramos en un conflicto. Por lo tanto, ¿cuál es el consenso? No es solamente el consenso de quien tiene que fijar la rectoría con las provincias, por ejemplo, sino con todos los actores sociales que forman parte de una cadena de toma de decisiones. En definitiva, cuando hablábamos entonces al inicio de que necesitamos fundamentalmente de volver a recuperar valor sobre la verdad, de lo que estamos hablando es de la necesidad de consensuar. Y de lo que estamos hablando también es que las crisis desnudan, sí, digamos, es la palabra más cruenta, pero más real, es como la del famoso rey desnudo. Las crisis denudan la falta de preparación y la falta de consenso, por supuesto, porque el consenso forma parte de la preparación. Bueno, vamos a ir ahora, luego de esta pequeña introducción que tiene que ver con el basamento de un análisis más o menos situacional de dónde estamos parados hoy, vamos a ver si podemos milagrosamente compartir la pantalla. Ayudarme, Martín. A ver, Ignacio te habilitó. A ver, Ignacio, que vos que sos más técnico de la familia. Ah, fantástico. Maravilloso, Valeria. Yo les juro que esto para mí es una especie de bueno, ya empezamos mal porque empecé por el final, pero bueno. Una ciencia oculta para vos. Para mí es un milagro esto, porque ya di como 15 Zooms el año pasado y debe ser el segundo o tercero en que me sale bien. Bueno, a pesar de que tengo buena relación con los medios, con la electrónica, pero bueno, no sé,
estoy negada al Zoom. Me gusta la relación personal y de vernos las caras, pero bueno, acá estamos. Yo soy una diabética que hace un año que estoy en mi casa, guardada, cuidándome. Y esta era una cosa que quería contar, si bien es una intimidad rápida, la voy a contar. Hace un año que me vengo cuidando, soy diabética, le tengo mucho miedo al COVID desde el inicio. Trabajo desde mi casa, por supuesto. He salido lo indispensable. Durante el año pasado me tuve que hacer una cirugía compleja de columna. Bueno, tuve algunas complicaciones en las cuales salí lo indispensable. Pero en Semana Santa, un poco relajada, me reuní con una amiga que tiene las dos dosis de vacuna, Sputnik, y ¿qué dijimos con mi pareja? No va a pasar nada, si mi amiga tiene las 2 dosis, no nos vamos a enfermar. Bueno, lo cierto es que a los 4 o 5 días mi amiga dio positivo, dentro de la ventana donde habíamos estado nosotras compartiendo con ella hace un tiempo, estaba ya enferma. Con lo cual me tuve que hisopar hace un par de días, dio negativo por suerte, y con esto les quiero decir, aún una tipa como yo, que tiene toda la conciencia de haberme guardado un año y de cuidarme, etcétera, etcétera, me descuidé. En una semana, en 3 días, de más de 365. Por lo cual creo que el rol de ustedes en esto que van a comunicar es interesante, digamos, porque ahí vemos la situación en la que estamos parados. Aún personas que nos dedicamos a esto, nos relajamos. Y entonces ahí entra la comunicación. Bueno, entonces vamos a charlar un poco de la comunicación de riesgo durante los eventos de emergencias y desastres. Y yo puse como título el rol de las organizaciones de salud y sus factores humanos, porque acá hay dos incidencias. No solo ustedes son organizaciones de salud, instituciones de salud, sino que están conformados por factores humanos. Bueno. Entonces, compartamos estas diapositivas. Van a ser pocas, así que tratemos de leerlas juntos. Vamos a hablar de comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es similar a la comunicación de crisis u otras formas técnicas de denominar herramientas. Es una herramienta, no es más que una herramienta. La comunicación de riesgo en el marco de las crisis como componente clave de la gestión. ¿A qué llamo esto? A que antes la comunicación era vista como, Carolina y otros compañeros de comunicación que están acá se van a acordar, una cosa que odiábamos era que nos llamaran los chicos de prensa. Hoy en la comunicación ya no somos los chicos de prensa, sino que tenemos que formar parte de la mesa de decisiones de un COE o de un grupo de trabajo, en donde la comunicación es un componente más que atraviesa, que tiene una transversalidad muy importante en la toma de decisiones. Por lo tanto, no es un complemento, no es una ayuda a memoria, ayuda, provee información para la toma de decisiones políticas, y esto lo hemos visto durante el año pasado. Podemos enumerar una serie importante de errores que se han tomado en lo internacional, en lo nacional, en lo local, errores que han tenido que ver con la comunicación y que luego devinieron en lo que hablábamos antes, graves consecuencias sobre lo político. Podemos corroborar que la comunicación se convirtió en un eje esencial de la relación entre lo público
lo privado, los partidos políticos, los medios de comunicación, insisto, medios de comunicación como empresas. Los medios de comunicación no son Carmelita descalza, responden a intereses económicos y políticos. El mercado comercial, por supuesto, el mercado comercial lo podemos ver desde los laboratorios hasta otras cadenas que tienen que ver con cadena de distribución. Lo financiero, por supuesto, porque esto ha tenido un impacto sobre lo financiero gigantesco, y el rol de los empresarios. Por lo tanto, no porque yo sea comunicadora, sino porque creo realmente que los países en los cuales los comunicadores hemos estado sentados en las mesas de decisión, hemos hecho diferencias. Algunas diferencias negativas, otras diferencias positivas, digamos, porque algunos ayudaron a comunicar mal. Yo lo llamo, como en la época de Carlos, bueno, los cicarlistas, o los sí, como le quieran decir. Los ciguana, digamos, ¿no? Para decir lo que quieren, que los otros, digamos, decir lo que el otro quiere escuchar, el jefe quiere escuchar. Y ese es el peor lugar que puede tener un comunicador. Se juega el puesto de laburo, pero esa es su obligación, decir y marcar cuáles pueden ser las consecuencias de una mala comunicación en el contexto de decisiones políticas. ¿Cuáles son las 5 claves de la Organización de la Salud para la comunicación de riesgo? Estas claves se plantean, o la OMS las plantea aproximadamente en el 2004, 2005, por ahí, para la preparación para la pandemia de gripe aviar, donde la OMS ahí también toma en consideración que la comunicación era un factor esencial. Hasta ese momento la OMS no le daba mucha bolilla. Bueno, vamos a las 5 claves. La transparencia, y acá lo podemos ver claramente en la mayoría de los errores que se han cometido durante este largo año de pandemia. Donde no se ha sido transparente, se ha llevado a error, digamos. La falta de transparencia lleva a error. Los anuncios tempranos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante salir temprano a comunicar, aun cuando no se tenga toda la información. Pero uno tiene que estar seguro de que tiene que salir a comunicar. La rapidez en esa salida comunicacional de aquellos actores que forman parte de las tomas de decisión, ustedes, por ejemplo, sirven para quitarle lugar a los que van a ocupar. Si yo no comunico, comunica otro. Si yo comunico lo que sé y lo que tengo que comunicar como responsable de una institución, sea un ministerio, sea una obra social, alguien va a ganar ese lugar. Y seguramente lo va a ganar comunicando mal, o comunicando lo que le conviene, intentando tener o con buenas intenciones, pero con mala comunicación. Entonces, los anuncios tempranos en los cuales uno se manifiesta con cierta solidez, aunque no dé la información completa, porque no tiene la información completa, y ahí el famoso intentar evitar, estamos preparados, que es palabra, yo quisiera evitar del vocabulario de la comunicación en salud en general, la terminología estamos preparados, porque nunca estamos preparados, siempre nos va a faltar algo. La rapidez sirve para despejar y controlar rumores y establecer un liderazgo informativo. O sea, el que primero sale, y que sale sólido, y que sale con argumentos razonables, y que intenta poder ayudar a bajar un poco la ansiedad y el temor,
establece desde ese momento el liderazgo informativo. El tercer punto, generar confianza. Cada hecho de comunicación construye o erosiona la confianza. Lo hemos visto el año pasado. Los primeros hechos comunicacionales que se hicieron bien, que tuvieron argumentos sólidos, que pudieron acompañar con escucha permanente sobre lo que estaba pasando en lo social, permitió generar una situación de confianza. El cuarto tiene que ver con el anterior, lo que decía, escuchar a la gente, no dejar de responder las preguntas o las preocupaciones de la gente o el enojo de la gente. En muchos casos ese enojo, lo vamos a ver más adelante, ese enojo no tiene basamentos sólidos o tiene que ver con un enojo que no está... que está conformado más por la construcción de lo que los medios proponen, más que lo que la gente realmente puede construir. Entonces los mensajes tienen que demostrar que usted está escuchando, que ustedes están escuchando lo que la gente dice, aunque esas preocupaciones no sean del todo razonables. Yo puedo elaborar un mensaje en el cual nosotros podamos tener en cuenta esas preocupaciones, aunque no sean razonables, y explicar por qué no lo son, de la manera más empática posible, por supuesto, sin ponernos en maestro ciruela y sin enojarnos. En esto el enojo es crucial. Creo que lo que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo es que el que se enoja pierde. O como decimos en política, en el barrio, el que se calienta pierde. Y el último punto, que creo que es el más importante, o yo lo voy a repetir a lo largo de esta charla, es planificar antes de las crisis. Durante las crisis ya no hay tiempo de planificar. A lo sumo lo que hay tiempo es de poder acompañar, poder ayudar, sumar información, poner un oído atento, tratar de objetivar, no ser el bombero, solamente el bombero que sale a apagar los incendios, sino también establecerse como parte de un grupo que puede pensar más allá del día a día. En esto yo creo que en comunicación hay que tratar de armar dos grupos que no son solamente de comunicación, sino que son grupos que tienen que estar conformados no solo por comunicadores, tienen que estar conformados por especialistas en salud mental, por especialistas en no sé, antropólogos, sociólogos, epidemiólogos, médicos, etc. No es un grupo de comunicación solamente, porque claramente estamos viendo que la comunicación, si bien es transversal, no puede ser o sea, no esperemos solamente de los comunicadores la respuesta mágica. Lo que yo digo siempre, y lo que se está viendo en este momento en el mundo, es que una mala política no es tapada nunca por una muy buena estrategia de comunicación. Si la política es cerrada, la comunicación, por más buena que sea, no la va a parar. Por lo tanto, bueno, el objetivo es poder tener respuestas a demandas extremas durante una epidemia o cualquier tipo de crisis sanitaria. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los tiempos de esa preparación. Y acá está la... Valeria, te hago una consulta de lo que dijiste recién. Vos, dijiste dos grupos dentro del equipo de comunicación, serían los comunicadores y el resto de los profesionales. Sí, yo les llamo dos grupos o dos instancias de trabajo. Yo creo que hay que, sí, armar un equipo bombero que tenga todas las mangueras, que esté capacitado con la autobomba, que tenga agua, que tenga todo lo que haga falta para ayudar al gestor público, al tipo que está a cargo de
la gestión, sea un presidente, sea un ministro, sea quien fuere, un responsable de una obra social, ese grupo tiene que apoyar en el día a día, porque en el día a día, bueno, hay que apagar el incendio, o tratar de controlar el incendio. Y otro grupo tiene que ser casi un ajedrecista que se está preparando para ir viendo cuáles son las cosas que van a ir pasando en los próximos días. Lamentablemente, y no porque uno sea mago, ni maga, ni brujo, ni bruja, o tenga un oráculo, muchos de los que trabajamos en esto hemos visto hace muchos meses, o en el inicio de este proceso, muchas cosas de las que fueron ocurriendo después. Y que se podrían haber previsto, que se podrían haber... Nadie dice que que el resultado hubiera sido positivo, digamos, pero hubiéramos podido intentar morigerar los efectos. Estas herramientas no son la salvación de nada, a lo único que apuntan es a morigerar. Como toda estrategia de salud pública, no es perfecta, no tiene el 100% de seguridad, a lo que apunta es a reducir la morbimortalidad. No hay no hay otra ciencia oculta detrás de esto. A reducir morbimortalidad, a acompañar las políticas públicas, a acompañar los procesos donde ya comienzan las campañas de vacunación, acompañar la credibilidad de esas campañas de comunicación, hacerle entender a la gente que las vacunas no son el 100% de las respuestas frente a una epidemia, a una pandemia, que las respuestas clínicas tampoco lo son, sino que justamente ayudan a morigerar efectos y a tratar de reducir la morbimortalidad. Las respuestas extremas de la complicación de casos, el estallido sobre los sistemas de salud y la cantidad de muertes. En definitiva, yo estoy convencida de que la buena comunicación en salud salva vidas, absolutamente convencida. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas para elaborar una estrategia de comunicación de riesgo? La preparación, no sé si se llega a leer muy bien, porque es una captura de pantalla, pero después la presentación seguramente le va a quedar a todos. La conformación de un equipo, la coordinación interna entre ese equipo y el equipo general de trabajo, la coordinación interinstitucional, los vínculos con socios, con aliados, el establecimiento de un plan de comunicación de crisis que tiene que tratar de ser un plan que no se convierta en letra muerta, que no quede en un cajón, que siga revisándose a lo largo del tiempo. De hecho, puedo contar, digamos, que en el año 2000, entre el 2004 y entre el 2005 y entre el 2005 y 2007 elaboramos el inicio de un plan de comunicación para una eventual pandemia en el final de la época de Ginés, del primer mandato de Ginés. Después lo continuamos durante la gestión de Mansur, y cuando fue la epidemia de dengue que atravesó Ocaña, que fue responsabilidad absoluta de la ministra Ocaña, siempre nos preguntamos, ¿y el plan? Bueno, quedó en un cajón. La capacitación, la elaboración de mensajes, como les decía antes, nadie inventó nada, ya está más o menos todo inventado. En este tipo de desastres, en este tipo de epidemias, podemos tener lo que llamamos parrilla de mensajes, los comunicadores o periodistas, esqueletos de una caja posible de mensajes adentro de la cual luego le incorporaremos contenidos.
una permanente vigilancia de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Estar escuchando activamente qué es lo que piensa la gente, a través de encuestas, a través de escucha social, a través de un factor muy importante que es la escucha del médico en la consulta, la comunicación entre los equipos de salud, adentro de un hospital, adentro de una obra social, adentro de un sanatorio o donde fuere. Tener un plan de medios de comunicación, conocer a esos medios de comunicación, conocer cuáles van a ser los periodistas que se van a dedicar a escribir eso, sobre todo en las provincias. No son tantos los especializados en estos temas, y la gestión de recursos. Sin recursos, muchachos, si no invierten un poquito en esto, estamos fritos. Y cuando digo invertir, no solo estoy hablando de invertir en pauta, estoy hablando también de invertir en recursos humanos y en la preparación de esos recursos humanos. ¿Cómo estamos en el inicio? Ahí mostramos el pico. En el inicio empieza la oportunidad de control. Es decir, con un plan, con una preparación, en un inicio realmente muy previo, podríamos decir, empieza Wuhan, China, en enero, febrero de 2020, y ahí nosotros podríamos haber definido que ese era el inicio donde nosotros podríamos haber aplicado un plan de comunicación de riesgo. Teníamos tiempo para hacer un control de la comunicación. Tendríamos tiempo de haber podido activar un plan de crisis y monitoreo. No lo pongo solamente en términos de la Argentina, lo pongo en términos del mundo, ¿sí? Porque a Italia y a España le estalla cuando ya había estallado en China. O sea que España, Italia, podrían haber tenido el tiempo para aplicar algún tipo de plan, no solo en términos de comunicación, sino para tomar los recaudos necesarios y no recibir la cachetada que se recibió en aquel momento. Después voy a hablar de un libro que tengo por ahí que se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, aprender las crisis, que después les voy a pasar el nombre de los autores. Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Es decir, todos podemos conformar un plan, hasta que llega la crisis. Entonces, ese plan, cuando llega la crisis, podrá ser moldeado o poder ser adaptado a las necesidades de esa crisis, pero el plan lo tenemos. O sea, para hablar mal, en calzoncillo no nos agarra, digamos. Nos agarra con una cierta preparación. Entonces, a medida que van corriendo las fases del evento, nuestra capacidad de control crece. En la crisis, el control es más alto que si nosotros entramos a trabajar en comunicación de riesgo o en cualquier otro tipo de acción de contención, que en una etapa de pico de crisis. Y luego, bueno, tendremos que entrar en la recuperación, en la evaluación y usar, si tenemos un plan, si pudimos evaluar algún tipo de plan, evaluar si funcionó, si no funcionó, cuáles fueron las famosas lecciones aprendidas y identificar acciones para mejorar el plan. Bueno, vamos de nuevo con algunas cosas que ya planteamos, pero planificar antes de las crisis. La elaboración de un plan, la vigencia y preparación, como decíamos antes, si lo guardamos en un cajón no sirve para nada, tiene que ser permanente. Esto ustedes ya lo conocen, porque lo tienen aplicado a montones de cuestiones que tienen que ver con el quehacer diario de una obra social.
no sé, la compra de recursos, la compra de medicamentos, de insumos, etcétera, se planifican. Ustedes seguramente en sus instituciones tienen un panel de control. Bueno, pues agréguenle a ese panel de control la comunicación, digamos. ¿Por qué? Porque la realidad nos muestra que en los últimos años, las sociedades, años o centurias, las sociedades viven etapas de crisis, precrisis, crisis, precrisis. Entonces, bueno, las precrisis nos tienen que dar el tiempo para preparar las crisis, prepararnos para las crisis. Tener equipos preparados, como decía antes, se conformó con representantes de distintas áreas de la organización. Ningún equipo de comunicación puede trabajar si está aislado, porque no va a tener todas las respuestas, porque necesita consultar, porque necesita chequear, porque nosotros no somos epidemiólogos, no somos infectólogos, no somos cardiólogos y muchos zoólogos. Somos comunicadores y necesitamos trabajar, así como ustedes, los que son epidemiólogos, cardiólogos, clínicos, contadores públicos, etcétera, etcétera, no son comunicadores especializados, nosotros tampoco somos especializados en otras no tenemos las otras capacidades, aunque no las demos de epidemiólogos, pero no lo somos. Algunos tenemos alguna noción un poco más cercana a la epidemiología por años de haber transitado la salud pública, pero eso no quiere decir que nosotros podamos evaluar una curva alegremente, digamos. Necesitamos a alguien que se siente con nosotros y nos explique, no solamente en términos matemáticos o de progresiones, o etcétera, que nos explique desde lo social, porque el gran punto que tiene que ver con esto es lo social en definitiva. No vamos hacia otro camino que a dar respuestas sociales. La lectura sencilla de los montones de tipos que publican en internet o en Twitter, montones de cuadros matemáticos, de progresiones, etc., son muy interesantes, pero si no hay una mirada social acerca de esos cuadros, si no hay una mirada interdisciplinaria, no sirven de nada. ¿De qué me sirve a mí saber que un país es el que hoy tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes? ¿Qué significa eso en términos de lo social? ¿Qué significa una tasa de letalidad en términos de esta pandemia? ¿Sirve para medir algo la tasa de letalidad en esta pandemia puntualmente? ¿Sirve saber solamente el número de casos diarios cuando sabemos que el número de casos diarios no forma parte de la foto del día, sino que forma parte de un curso, de un devenir de los últimos días? Entonces, ¿cuál es el constructo de la información en base a lo que vamos a comunicarle al público? ¿A dónde está la clave para eso? Para mí la clave es la planificación y la constitución de grupos interdisciplinarios que puedan darle al gestor de las políticas públicas información basada en evidencia. Punto. No hay otro. No hay mensajes mágicos. No hay nada mágico en esto. Lo mágico es ilusorio. Y acá no hay nada ilusorio. Acá hay trabajo en conjunto, trabajo en equipo. A los mejores, a los que les está yendo un poco mejor, es a los tipos que están trabajando en equipo. A los que no les está yendo bien, es a los tipos que creen que tienen las soluciones absolutas, aislados, sin escuchar, sin formar equipos, etc. Bueno, así como tenemos que tener equipos preparados, tenemos que tener voceros preparados, porque son los tipos y tipas que van a poner la cara frente a los medios de comunicación, o en el caso de ustedes, frente
a los afiliados, a los beneficiarios, etc. No todos los voceros, no todos los que van a poner la cara, tienen, porque no son periodistas necesariamente, son los representantes de la institución, no todos ellos tienen las mismas capacidades para comunicar, ni las mismas herramientas. Entonces es muy importante que ese equipo de comunicación, interdisciplinario, como lo quieran llamar, entrene a esos voceros. Porque la recomendación es que el vocero no sea único, es que pueda haber, además de un vocero central, un vocero que acompañe esa centralidad. Lo hemos visto durante esta pandemia. Un solo vocero se desgasta, se cansa, se agota, se le acaba el discurso, comete errores. Entonces, la recomendación es que haya voceros, no digo 15 voceros, digo 3, 4, 5 voceros que puedan hablar de sus especialidades, que puedan dar respuestas concretas a situaciones concretas, específicas. Podemos poner el caso de una conferencia de prensa breve, en donde no necesariamente tiene que haber preguntas y respuestas de los medios, puede ser un mensaje que llegue no solamente a través de una pantalla de televisión, sino que sea un mensaje escrito, que le llegue al afiliado. Bueno, hay muchos elementos como para llegar al público, muchas herramientas. En el caso de las obras sociales me parece que es interesante que tienen otros canales, ¿no?, de comunicación con los afiliados. Lo único que les pido es que no hagan como determinadas prepagas, como la mía, que no voy a nombrar, pero que empieza con OS y termina con D, en los cuales me manda por mail mensajes muy empáticos, donde me dice que me cuide, que haga ejercicio físico, que trate de hacer sudoku, y que nos invita a un Zoom con Darío Steinreiber, el filósofo, para hablar de cuáles son las relaciones entre la filosofía y la pandemia. Y resulta que yo estoy, por ejemplo, pongo el ejemplo de la semana pasada, donde estuve tratando de averiguar si OSDE me cubría o no me cubría el hisopado, y estuve también tratando de averiguar que OSDE me dijera qué tengo que hacer respecto de un contacto estrecho para no tener que llamar a mi red de amigos médicos, que por suerte los tengo muchos, y no hubo respuesta de la institución. Nunca logré comunicarme con OSDE. Nunca. Durante 5 o 6 días llamé 5, 6, 10 veces por día al teléfono de OSDE, donde decía que era el teléfono de respuesta por el tema COVID, y eran minutos y minutos de comunicación, donde yo estaba al lado del teléfono, sentada, mirando cómo pasaban los minutos, y nunca me contestaron. Nunca, en 5 días, 6 días, nunca. Mandé mensajes por Facebook, mandé mails, mandé de todo. No me contestaron. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta. Yo sé que ustedes están cansados, sé que están desgastados, sé que sus equipos están muy, muy, muy cansados, pero traten de darle vuelta a la cuestión, de dar respuesta a las demandas de sus afiliados. Aunque sean respuestas básicas, aunque sean respuestas con métodos alternativos. Las respuestas automáticas son espantosas, por lo menos las que yo conozco, no dan respuesta. Las respuestas automáticas no dan respuesta. En algunos casos, pero en general, yo entiendo que solucionan y que ustedes no tienen una cantidad de recursos humanos enorme, pero traten de buscar formas alternativas de dar respuestas que satisfagan o que hagan sentir
al afiliado o al beneficiario un poquito contenido. Un poquito contenido. Que los muestre a ustedes un poquito empáticos. Porque si no, uno se enoja más. Y el que se enoja pierde la objetividad de lo que le está pasando. Se enoja y le agrega más miedo. Se enoja y entra ya en una conspiranoia. Se enoja y deja y se queda sin posibilidad de tomar decisiones, que es lo más importante, porque la información al afiliado es lo que le permite tomar decisiones. ¿Me va a dar bola mi obra social o no me va a dar bola? ¿Estoy solo en el mundo o me tengo que salvar solo o mi obra social me va a ayudar? Estas son algunas de las cuestiones. Bueno, y en definitiva el rol de la cabeza de la organización tiene que tener permanente relación con el equipo de comunicación y los voceros. Esto quiere decir que el rol de la cabeza de comunicación, de la cabeza de la organización, tiene que escuchar. Que no se emperre en creer que sabe todo y tiene que tener la capacidad de escuchar. Para eso arma equipos. Bueno, esto voy a pasarlo muy, muy rápido. Esto es un tema técnico. Peter Sandman, no sé si llegan a ver la filmina completa. 4 clases de comunicación de riesgo según Peter Sandman. Peter Sandman es un psiquiatra estadounidense, que es el padre de la comunicación de riesgo, y que planteó hace muchos años, pero que sigue teniendo una vigencia impresionante, los 4 espacios, los 4 momentos o los 4 públicos que forman parte de esos momentos justamente. No lo voy a leer, denle una mirada después, pero podemos evaluar en qué momento estamos. Hay un primer momento de relaciones públicas, que podríamos decir que ya pasó, o que en todo caso si pasó, todavía está pasando en algún punto, porque hablamos de relaciones públicas, hablar con gente que no esté interesada. Claramente los jóvenes no están interesados. Entonces, hay un peligro alto, porque tenemos en este momento un peligro muy alto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo denominó tsunami, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Kicillof. Hay un peligro alto, pero una indignación baja. O sea, hay un gran grupo de tipos que son susceptibles a enfermarse y que no le están dando bola a las recomendaciones de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Claramente el rol de los medios de comunicación acá es muy importante, pero yo creo que tiene que haber un mensaje único, tiene que haber un mensaje que tenga un componente, un alto componente de miedo. De miedo. Es erróneo pensar que el miedo paraliza. Yo creo, lo dicen muchos expertos en salud mental, que el miedo es lo que nos permite en algún punto tomar ciertas decisiones. Hay un caso muy interesante que me contaron ayer, que me contó un psiquiatra tucumano, que la intendenta de Mogasta, en La Rioja, no sé si hay alguien de La Rioja acá, no me acuerdo de haberlo anotado, la intendenta de Mogasta dijo, bueno, estamos preparándonos en el sistema de salud, estamos hablando con el gobierno provincial para tener toda la dotación de vacunas y de vacunadores, y estamos también comprando la cantidad necesaria de ataúdes para poder dar respuesta al resultado de esta segunda ola. Ataúdes. Claro, y uno dice, qué bestia, ¿cómo va a decir eso? Sin embargo,
lo que se evidenció fue muy... Ustedes podrán decir, no estoy de acuerdo, podrán decir lo que quieran, pero el efecto lo logró. La gente se guardó y se quedó en la casa. Y bajó de una manera drástica la circulación de gente. Ejemplo para analizar, para charlar con un café más adelante, cuando quieran. Me invitan a una cena cuando termine esto. Yo espero que Bacaro y Avellaneda se jueguen y me inviten a una cena. O a un encuentro con todos ustedes para compartir un vino, unas empanadas. Pero lo cierto es que lo de los ataúdes, discutible o no, pero a la intendenta le funcionó. Después tenemos una situación de relaciones de interesados directos, que yo creo que son básicamente la relación con, por ejemplo, al principio la relación con los médicos. ¿Qué le estábamos diciendo a los médicos, a los equipos de salud que íbamos a realizar? O sea, estamos hablando de un peligro moderado, recién empezábamos la pandemia, y una indignación moderada, una preocupación por parte de esa audiencia atenta, preparada, donde es importante que nosotros brindemos muy buena información en lenguaje técnico. Luego, y vamos a las dos situaciones que tuvieron que ver un poco con lo que se vivió en este verano, donde podríamos decir que el peligro había bajado, pero que el enojo de la gente seguía alto. Entonces, la gestión de la indignación permanente es hablar con la gente que está enojada. Esa gente que cree que el problema somos nosotros. Ese enojo no está técnicamente justificado, como decíamos antes. No hay, en gran parte, en ese enojo que está muy relacionado con la construcción de los medios, con el repicar permanente de los medios, en generar, acrecentar el enojo de la gente, para no perder rating, para no perder manejo político, como lo quieran decir. ¿Cuál sería nuestro rol? Reconocer que cometemos errores, sí, reconocer que no somos perfectos. Caso Angela Merkel, me parece el caso más interesante en el último tiempo, donde ella salió a decir, sí, me equivoqué, pero vamos a tomar medidas en las cuales vamos a rever esta situación y creemos que esto va a ocurrir de esta y de esta determinada manera. Y le fue muy bien, reconociendo el error. Y es muy interesante también no sentir que todos los logros son nuestros, que son de los decisores, sino tratar de compartir los logros con la población, con la ciudadanía. Y bueno, y el cuarto, estamos viviendo esta situación, la comunicación de crisis per se. Tenemos una enorme audiencia que está nuevamente, si bien yo creo que había bajado un poco, se había relajado un poco la gente, la frase más concreta era, no pongo más la tele, estoy harta, pongo Netflix, no pongo más la tele, estoy harta, pongo música, me voy a caminar, no quiero saber más nada, ya no me importa, etc. Hemos vuelto a una situación de peligro alto y de indignación o enojo alto. ¿Cómo puede ser que volvimos? ¿Cómo puede ser que tengamos 27.000 casos? Acá no hay un público, ¿sí? Como en los otros casos. Acá todo el público es el público directo, que vuelve a estar pendiente de los medios. Vuelven a subir los ratings, esto es un dato objetivo, vuelve a subir el rating de los canales de noticias en los últimos días. A medida que fueron creciendo los casos, volvió a aumentar el rating de los canales, sobre todo de los canales de noticias. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Sobre todo con, por ejemplo, acá
por ahí es un caso muy local, no sé qué nivel de inserción tenía Mauro Viale en las provincias, pero acá golpeó muy fuerte la muerte de Mauro Viale, y mucha gente se preocupó, se indignó, se asustó. Si le pasa a este tipo, me puede pasar a mí. Este tipo lo habían vacunado 1 o 2 días antes de morirse, la vacuna le provocó la muerte. Bueno, empieza a haber un sinnúmero de errores, ¿qué se dice? Mis conceptos, de concepciones erradas. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar? ¿A qué tenemos que ayudar nosotros? Bueno, a bajar esa indignación, a reconocer los errores, a pedirle a la gente que acuda a la vacunación, a que nos crea en función de evidencia científica, a poner ejemplos de lo que está pasando en el resto del mundo, no aislarlos del resto del mundo, y a ponerlos también a que se sientan que el logro no es solo de las autoridades, sino que también es una parte del logro de la comunidad. Porque le estamos pidiendo a la gente que sea responsable. Y si le estamos pidiendo a la gente que sea responsable y vemos que de alguna manera baja la circulación o hay algún indicador donde nos muestre que hay algo que está mejorando, pongámosle a la gente una cuota de agradecimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos ya como en el final de estos 4 ejemplos. Ahí hay 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes, que tienen que ver mucho con la salud mental, porque yo creo que la pandemia en esto hay aquí presentes comunicadores, personas que se especializan en salud mental, como Leo, Berna, y pueden dar mucha más información, mucha mejor información que yo, pero yo personalmente creo que la pandemia de la pandemia es y va a ser los efectos sobre la salud mental, además, por supuesto, de los efectos sobre lo económico y lo social. Pero a mí me preocupa mucho, ya me preocupa mucho hoy el efecto que está teniendo la pandemia sobre la salud mental y sobre las emociones de las personas. Creo que ese es un tema muy clave a tener en cuenta y que tiene que ver, bueno, con esto que hablábamos de prepararnos para lo que viene. Creo que es muy importante armar equipos muy sólidos de salud mental, de expertos en salud mental, donde los comunicadores podamos escuchar mucho lo que tienen para decirnos, porque es grave lo que está pasando y va a ser más grave. Un ejemplo de esto, muy cortito, lo voy a poner en función de la epidemia de la gripe aviar en el sudeste asiático, donde aumentó de una manera impresionante la cantidad de suicidios en productores, pequeños productores, sobre todo medianos y pequeños productores de aves, de pollos, de patos, etcétera, que eran su sustento económico. Cuando hubo que tomar la decisión de matanzas de millones de aves en el sudeste asiático, bueno, esos pequeños productores, la única forma que encontraron, o no estuvieron contenidos, o como le quieren llamar, fue el suicidio. Bueno, ya estamos casi terminando. ¿Qué sabemos hoy de la pandemia que no conocíamos hasta ahora o que no tomábamos tan en cuenta? Que la comunicación pública es mucho más importante hoy que hace 100, 10, 30 o 50 años. Que la preparación prepandémica es clave. Sabemos, y esto es fundamental,
que no sabemos todo y que no hay certezas permanentes. Creo que el gran manejo de esta cuestión comunicacional y de la gestión en general es el manejo de la incertidumbre, que nos complica a todos la vida, porque asumir las incertidumbres es como, ¿y cómo voy a plantear una incertidumbre? ¿En qué lugar me pongo a plantear una incertidumbre? Si yo lo que tengo que decirle a la gente es, no se preocupe, está todo bien, pero no podés, porque no lo sabés, porque le dijiste a la gente que iba a haber vacunas y resulta que los laboratorios se mancaron en la producción. Entonces, ¿de qué certidumbre estamos hablando? Podría poner otro ejemplo. Quédense tranquilos que esto va a llegar más tarde, o va a tardar, o vamos a estar preparados. Yo en esto insisto, la palabra, la frase, estamos preparados, es, en vez de ser la bala de plata, es la bala que nos ponemos en la sien. El tipo que dice, estamos preparados, se equivoca. Entonces, el kit de la cuestión acá es asumir las incertidumbres, compartir con la gente las incertidumbres. No hay certezas permanentes, no hay que buscar certezas, hay que trabajar con esas incertidumbres y compartirlas con la gente. Compartirlas. Es la única manera. Y en definitiva, creo que acompañar este tiempo de la pandemia en esta incertidumbre permanente es tratar de organizar la información, es tratar de tener la mayor cantidad de fuentes informativas. Si es en lo técnico, bueno, será con publicaciones internacionales, científicas, con la experiencia de los otros países, tomando en cuenta lo que los otros países plantean, en términos de comunicación, en términos de saber científico, sin preasumir nada, ¿sí? Lo mismo, no asumir certidumbres absolutas, no hacer hipótesis, publicar e informar hechos. Y la última, algunas guías para mensajes, que seguramente es lo que más van a querer preguntar y sobre lo que menos respuesta voy a tener. Los mensajes deben ser flexibles para adaptarse a distintos contextos. Acabamos de decir certidumbres no hay, por lo cual si yo desde el inicio apelo a mensajes inflexibles o a mensajes cerrados, la voy a pifiar, porque en cuanto cambie el contexto, ese mensaje lo tengo que tirar a la basura y la gente voy a perder credibilidad ante la gente. Ejemplo, Boris Johnson. Trump. Asumir la incertidumbre, como lo que hablamos recién, explicar qué es lo que no se conoce. No sabemos determinadas cuestiones, las estamos tratando de aprender a medida que el mundo las va aprendiendo. No estamos aislados del mundo, no somos una parte del mundo que somos los únicos que nos equivocamos. Hay ejemplos de error, ensayo y error en el mundo. No somos una isla. No somos la única obra social que tiene problemas. Somos una de las tantas obras sociales que tiene problemas para la compra de insumos, problemas de presupuesto. Nuestras provincias en muchos casos están quebradas. Venimos de años y años de situaciones económicas y financieras en nuestro país desastrosas, que han destruido los sistemas de salud, que los han disminuido de una manera calamitosa. Hemos tenido que reconstruir esos sistemas de salud. No solo dan respuesta a los sistemas públicos, tampoco dan respuesta solamente el subsistema privado, tampoco da respuesta solamente el subsistema de las obras
sociales sindicales, y por último tampoco dan respuesta a ustedes en un 100%. Entonces, no estamos en una isla y tenemos los mismos problemas que tiene el mundo. Algunos lo resuelven con más plata, como los países más desarrollados, y nosotros que estamos en el lote de los menos desarrollados, tenemos el mismo problema que tienen los países como nosotros. Por eso es importante compartir los dilemas y no guardárnoslos, porque si nos guardamos los dilemas, parece que somos Superman, y no somos Superman, somos Superman con kriptonita. Las epidemias evolucionan en forma permanente, no solo las epidemias, los desastres en general, los terremotos, los tsunamis, las emergencias de carácter antrópico, de carácter natural, son imprevisibles, tienen un desarrollo permanente. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados o preparados o tener la capacidad para ir adaptándonos a esos cambios permanentes. Ahí ven que vuelvo a poner la palabra ayudar a asumir la incertidumbre. Pero ese ayudar a asumir la incertidumbre no es tirarle la pelota al otro y hacer lo que puedas. Es darle alguna respuesta de lo que yo puedo hacer, de lo que yo voy a poder hacer para ayudarlo. Volvemos al ejemplo de OSDE. Atendeme en algún momento. Porque si solamente me pones una respuesta automática en WhatsApp, donde me decís, me encantaría mostrar los WhatsApp porque son antológicos y mis respuestas irónicas, que sé que son a la nube, a la nada, pero en una forma de descarga mía, tenían que ver con si quiere preguntar sobre COVID, marque 1. Si quiere preguntar sobre su plan de pago, marque 2. Si quiere bla, bla, bla. Y al final, donde no te dan ninguna respuesta, te ponen, que eso es lo más increíble de todo. ¿Esta comunicación le resultó satisfactoria? No, la puta madre, no me sirvió para nada. No me sirvió para nada. Al contrario, me enojó más. No solo no salí con una respuesta, me enojaste más. Y estoy más indignada. Y me da más bronca tener que pagarte mes a mes. Bueno, nunca suma algo de forma absoluta, deje ventanas para modificar el mensaje, nunca proveer información sin chequear, por favor, usen fuentes, usen las experiencias de sus pares, hablen mucho en el contexto de este grupo que ustedes conforman, tengan mucha ida y vuelta, compartan la información que pueden obtener de publicaciones internacionales, de otros países, o de gobiernos de la región. Creo que eso es muy, muy importante. Y el último punto con el que vamos a terminar, que lo puse en rojo porque soy independiente y porque además creo que es el que más visible se ve, el más visible se nota, es nunca mienta. Porque en salud pública las mentiras son globitos de colores que se pinchan enseguida y que se van a llevar puesto a ustedes, a sus equipos, a sus gobernadores. Nunca mienta. Nunca mienta. Además, la mayoría de ustedes hicieron un juramento hipocrático, así que no mientan. No mientan porque ustedes a sus familias no les mentirían. Y sus afiliados son personas que tienen familias y de las cuales en algún punto sus vidas son tan importantes como las nuestras. Nunca mientan, porque se deshace la mentira como manteca al sol tucumano.
Así que bueno, muchas gracias. Acá termina la exposición y quedo abierta a las consultas.